pone y lo guarda ahí. Lo que hablábamos en la previa, y lo venimos repasando, ya han pasado por aquí, por los estudios, varios de los proyectos del CONICET Bahía Blanca que fueron seleccionados en la cuarta edición del FITBA. Estos son iniciativas impulsadas por el Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca, que abordan desafíos estratégicos en salud, ambiente, producción, economía circular, y van a recibir un financiamiento total de más de 125 millones de pesos. Y uno de esos proyectos es el que está dirigido por Yamila Vázquez de Plapiqui. Ella es doctora en Ingeniería Química, a quien le damos la bienvenida y un fuerte aplauso para ella. Está acá un 30 de diciembre, no es poco. 30 de diciembre. Gracias por Gracias. venir y aceptar la invitación. Gracias a ustedes por convocarme y por tener en cuenta siempre a la gente de mi área, que es la ciencia y tecnología, en estos tiempos tan complejos para nosotros. Gracias por venir. Es un proyecto que se lleva adelante junto con la cooperativa Reaccionar, que también del otro lado y en comunicación vía Meet está Leo. Él es el director de la cooperativa Reaccionar. Leo, ¿cómo estás? También te damos la bienvenida a vos. Bienvenido a la tarde de APP. Hola, muchas gracias por el espacio y por la difusión de este proyecto de investigación y de producción que estamos ahí llevando con Yami. Bueno, la iniciativa, esto es lo que dice el CONICET, aborda el desafío ambiental de los residuos plásticos a partir del escalado del proceso de producción de placas para amoblamientos a partir de material reciclado. Yamila, ¿nos querés traducir esto al castellano? Dale. La idea es justamente a partir de material plástico reciclado de diferentes fuentes, es decir, de diferentes orígenes, que por ahí Leo les puede contar un poco más, que vienen trabajando hace rato con estos materiales, es darle una segunda oportunidad, una valorización a este material, es decir, sacarle provecho, pero no sacarlo de un lugar y ponerlo en otro y decir, bueno, saco este residuo y lo meto donde pueda, sino de sacarlo de la basura y transformarlo en un nuevo recurso y en un nuevo producto, y que ese producto tenga un valor agregado, justamente. Y es ahí donde entran los chicos de Reaccionar, que de casualidad nos encontramos y surgió la posibilidad de presentar este proyecto a la convocatoria FITBA. Yo tengo que reconocer que no le había comentado la iniciativa a Leo, porque creí que San Martín, de donde son ellos, era parte de Cava. Ahí está el límite. Mi poco conocimiento geográfico. Y me dice, no, nosotros somos provincia. Ah, perfecto, vamos a presentarnos al FITBA. Claro. Y presentamos 4 en el grupo de investigación, de los cuales salieron 2. Uno con la UPSO, con la Provincial del Sudeste, dirigido por Saboretti, Andrea Saboretti, que es la rectora de la UPSO. Y el otro es que lo hacemos junto con Leo y el equipo. Y nada, ahora estamos en vísperas obviamente de la aceptación del proyecto, del financiamiento, recibir obviamente los fondos, y a partir de febrero estaríamos en condiciones de empezar a trabajar en el desarrollo de estas placas. Ellos ya trabajan en desarrollo de productos a partir de plásticos reciclados. La idea es subir la escala, es decir, no quedarnos en escala pequeña o escala media, por así decirlo, y hacerlo a una escala más grande, y obviamente buscar partners para justamente la potenciación o el potenciamiento, por así decirlo, del proyecto. Ellos ya trabajan con algunos materiales, la idea también es empezar a buscar otros que hoy en día no se valorizan y ver si podemos darle una segunda vida. Leo, cuando hablamos de residuos plásticos, ¿sirve todo lo que hay dando vueltas como residuo? Bien, es una gran pregunta. Primero empezaría a definir de que para un montón de personas saber que hay diferentes tipos de plásticos en nuestro día a día que usamos productos. Más o menos hay 6 tipos de plásticos que tocamos todos los días, cotidianamente. De esos 6 tipos de plásticos hay algunos que se reciclan un montón y hay otros que se reciclan poco y nada. Nosotros nos enfocamos más que nada en esos, en los que hoy en día se reciclan poco. Uno de ellos es el poliestireno, que son de los potecitos de queso crema, yogur, dulce de leche, cubiertos descartables y otros productos más, ¿no? Un poco el foco del proyecto va a ser seguir trabajando con ese poliestireno, pero también sumar, por ejemplo, los RAEs, que son los residuos de aparatos electrónicos, que tienen también su cuota de plásticos, que tienen parte poliestireno, pero también tiene ABS y tiene otros materiales, y también hoy en día se está reciclando poco ese plástico. Así que la idea es poder darle esa segunda vida, como decía Yami, a materiales que hoy en día, si no es por una iniciativa de esta escala y de este tipo,
van a parar al entierro sanitario o a un basural a cielo abierto, que es aún peor. Y transformarlo en un producto de alto valor agregado, un mobiliario que tiene muchísimas bondades y que el material en sí le puede pelear tranquilamente a una madera, un MDF, un aglomerado, que son materiales que hoy en día, al final de su fin de vida, que es cuando ya no sirven más, un mueble hoy en día se tira y también va al entierro sanitario. Y estas placas podrían ser reciclables por siempre. Entonces también a nivel de ventajas ahí del producto es impermeable, o sea, tiene muchas ventajas y los muebles es algo muy necesario. Así que queremos trabajar con empresas de mobiliario que puedan incluir estas placas dentro de su catálogo de productos y empezar a utilizarlo como materia prima. Chuni. Yamila, como investigación, ¿cuándo empezó la primera idea, la primera semilla de decir vamos a seguir este camino, tenemos esta idea o esta pregunta que después nos lleva a hacer una investigación? ¿Y qué significa hacer una investigación de este tipo? ¿Qué requiere? ¿Horas de laboratorio? ¿Llamar a alguien para conseguir un insumo? ¿No conseguirlo? ¿Cómo es esa trastienda de hacer esta investigación a nivel ciencia? Bien, vamos a empezar por cómo llegamos a conocernos nosotros. Él recién mencionaba el empezar a trabajar con otros materiales por parte de la cooperativa, que son los RAE, los plásticos, estos que tenemos acá enfrente de cada uno. Ahí arranca mi historia en investigación. Yo empecé a trabajar ya por 2012, 2012, con estos plásticos, justamente. Encontrarle vías o alternativas de valorización a estos plásticos, pero primero conociendo cómo se comportaban. Así como dijo Leo, hay muchos tipos de plástico. Uno habla de plástico y cree que es uno solo, que es el mismo, que le damos diferentes colores o diferentes texturas, y eso no es así. Hay muchos tipos de plástico y eso es lo que vuelve tan complejo el reciclado de estos materiales, ¿no? Cada plástico se comporta diferente. Por eso no podemos mezclar todo y hacer un nuevo material. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? El interés de ellos en empezar a trabajar con RAE, gente en común, con las cuales venimos trabajando también, nos llevó a un encuentro y ahí Leo me plantea algunas de las ideas que ellos tenían. Nosotros también teníamos una idea, unas cuantas ideas en realidad, pero relacionadas a estos plásticos RAE, que tiene que ver con el desarrollo de productos a partir de estos materiales, productos que están focalizados en el diseño, más que en el uso en sí mismo, ¿no? Objetos de diseño, objetos que vendan más por la estética que por el requerimiento mecánico, por así decirlo, del material, ¿no? Que no resista caídas o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que venda visualmente. Ahí es donde estábamos apuntando. ¿Por qué? Porque tiene ciertas dificultades el reciclado de algunos plásticos, por ejemplo los RAE. Entonces ahí nos encontramos y él ellos, en realidad Reaccionar ya trabaja con materiales similares, como dijo el estireno, en fabricación de productos, ahora Leo le va a contar un poco más seguramente, que tienen que ver en parte con el mobiliario, pero a una escala más pequeña, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos llevar esto a mayor escala? No es, si lo hago en este tamaño, lo voy a poder hacer en este tamaño, en el tamaño de esta mesa. Uh-huh. Hay problemas o cuestiones de proceso, mejor dicho, que hay que sortear para poder escalar algo de este tamaño a uno más grande. Y es ahí donde entramos en juego nosotros, el conocer el comportamiento de los materiales a diferentes variables, temperatura, velocidades de procesamiento. Ahí por ahí me pongo un poco más técnica, ¿no? Pero ahí es donde nosotros desde el lado de la investigación entramos, ¿no? ¿Qué cosas tiene adentro del plástico que pueden llegar a dificultar el escalado de este proceso? Y esto es algo que no es de un día para el otro, es algo que nosotros venimos trabajando con diferentes tipos de plásticos. Entonces, la idea de juntar estos esfuerzos, ellos del lado del diseño sobre todo, son diseñadores industriales, entonces ellos son los que le van a dar la vista, digamos, la visual, mejor dicho, a los productos, y nosotros desde el lado de la academia o del lado de la ciencia es colaborar en este escalado, ¿no? En facilitarles el escalado al proceso, de que ellos no tengan que luchar con prueba y error constantemente y poder simplificar esa cantidad de pruebas que hay que hacer para poder llegar a un producto de calidad. ¿Julie? Sí, me parece que la van a poder contestar ambos, o bueno, ustedes sabrán. Veía por un lado que en el proyecto de reciclado trabajan muy de la mano con las cooperativas de recicladores y recicladoras que separan los plásticos y demás y que ya ahí agilizan, entiendo que un poco el proceso.
un poco preguntar cómo es ese trabajo, de qué manera se hace, y por otro lado pensar si se puede extrapolar ese proceso con las cooperativas a Bahía Blanca con las cooperativas de reciclado que entiendo también hay, o las maneras de reciclar que tenemos acá en Bahía, las ecoplantas, las distintas iniciativas. Así que un poco para ambos. Sí, por ahí el trabajo con la cooperativa lo puede decir más Leo que yo. Y después un poco de lo que es la extrapolación, te puedo llegar a decir mi punto de vista, ¿no? Dale. Bien, sí, nosotros trabajamos hoy en día con las COPES, que son como el punto inicial. Yo siempre digo que en realidad el punto inicial es cuando uno elige tirar el residuo de manera correcta y separarlo, ¿no? Ahí arranca todo, el residuo va a las cooperativas lo separan por tipo de material, y después empresas recicladoras, como somos nosotros, como hay un montón más en toda Argentina, le compran ese residuo separado a la cooperativa. Nosotros hoy en día compramos, digamos, en parte a cooperativas y en parte también hacemos gestiones de residuos para empresas. Entonces, de las dos maneras nos proveemos del residuo. La idea con este proyecto es poder escalar. Hoy en día más o menos reciclamos 1 tonelada mensual, aprox. La idea es poder escalar con este proyecto a 3 toneladas, hasta 4 quizás podríamos llegar a lograr. Depende ahí cuánta eficiencia logremos con Yami. Pero no me metas presión. Ya empiezo, pero sí, multiplicaría por 3 o por 4 nuestra capacidad actual, y eso nos permitiría trabajar con mayor cantidad de cooperativas, con mayor cantidad de empresas, y también, como mencionabas, trabajar con otros lugares de Argentina, porque por más de que estamos en Provincia de Buenos Aires, que es uno de los más grandes generadores de residuos, sabemos que es una problemática que está extendida no solo en toda Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, un poco la idea es después poder contar con esa capacidad técnica, tecnológica desarrollada, y poder ir escalándolo y replicando una unidad productiva en los lugares en donde, tanto por acceso a financiamiento como también la capacidad de gestionar un espacio productivo, se pueda lograr. Así que la idea es no quedarnos solo con nuestra célula productiva, sino después seguir replicándola y estando nosotros detrás como, ayudantes de lograr ese cambio. Tengo una pregunta que por lo menos tiene que ver con el proyecto, no sé si con el tema de estudio o de trabajo de ambos. Por ahí yo tengo una percepción, ustedes díganme si es equivocada. Estamos en una de las épocas de mayor producción de residuos, y quiero preguntarle también si la época también es propicia para la proliferación de este tipo de ideas y proyectos y de reutilización de residuos, de volver a reciclar. ¿Cuál es la situación, cuál es por lo menos el correlato entre lo que pasa a nivel mundial, los datos que hay sobre eso, y que este tipo de proyectos puedan seguir avanzando? Bien, lo que vos acabas de preguntar para mí va de la mano un poco con lo que ella dice del extrapolar de poder trabajar acá en Bahía Blanca. O sea, no puntualmente con eso, ¿no? Pero la generación de residuos se está incrementando, no es que está frenándose, eso es un hecho. Es imposible vivir sin plástico, eso lo voy a seguir diciendo. O sea, nosotros no podemos pensar en un mundo sin plásticos, es imposible. Entonces vamos a seguir generando residuos plásticos. Y como dijo Leo, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nosotros. Ahora, contexto, mercado, industria. ¿Qué pasa con el plástico reciclado? Hoy en día es una situación compleja para el plástico reciclado, para el material reciclado en sí mismo. ¿Por qué? Porque el plástico reciclado está teniendo mucho más valor que el plástico virgen, el plástico nuevo, ¿no? Entonces no es competencia. Es más caro. Es más caro el reciclado. Es más caro el reciclado. Entonces, a ver, cada empresa tiene que velar por sus intereses y por sus empleados y de llegar a fin de mes o lo que sea que le competa a la empresa. Entonces, si usar resina virgen o usar plástico virgen es rentable y usar plástico reciclado no es rentable, van a seguir yendo por el plástico virgen hasta que alguien les diga: no, tenés que usar plástico reciclado, porque la ley te obliga, porque una ordenanza te obliga, por lo que sea, ¿no? Entonces, es complejo el tema de decir la oportunidad para trabajar con esta cantidad de residuos que estamos generando. Por eso es necesario buscar alternativas, no decir, no, porque el plástico reciclado hay que volver a ponerlo en el mismo lugar que le da origen. Es decir, no, porque todo el PET que sale de la botella tiene que ir de nuevo a botella. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero no es rentable en muchas veces. No es rentable, y sobre todo si no hay un marco legal que fomente y que obligue a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer?
desde los lados que se pueda, empezar a encontrar alternativas sostenibles, alternativas de agregado de valor. Es decir, que le dé interés al que recupera el material, al que recicla el material, de usar material reciclado y no virgen. ¿Qué agregado de valor vos le podés dar a esa resina reciclada o ese plástico reciclado que compita con el virgen, por más de que sea más caro? Y en este caso, ya que lo mencionás, estas placas para amoblamientos que forman parte del proyecto, ¿en qué se pueden llegar a diferenciar de ventaja con lo que ya hay en el mercado? Bueno, como ustedes saben, seguramente conocen la madera plástica, que es una de las formas de hacer amoblamientos, donde vos generás un material plástico reciclado, o sea, un producto a partir de plástico reciclado que tiene una visual o una estética muy similar a la madera. Sí. Acá la idea no es esa, es buscar similitudes, Leo, corregime, con algo más parecido a la piedra, por así decirlo, ¿no? O algo que simule una piedra, un granito, un mármol o ese tipo de estética, de texturas. Entonces, buscarle otra beta y que cuando vos lo veas, sientas que no es un plástico reciclado, justamente. Claro. Porque vos cuando ves la madera plástica, sabés que es plástico reciclado y muchas veces, dependiendo de la calidad de esa madera plástica, vos decís, esto es... Una porquería, no va a durar. No lo quería decir yo, gracias. Es una porquería. Dura, y seguramente dura, porque es plástico, y va a durar, y es impermeable, y salvo que se te prenda a fuego el plástico, va a durar, ¿no? Muchas veces se puede partir antes, se puede quebrajear, pero va a durar. La idea es eso, de que vos veas eso, el material, y digas, ¿esto qué es? Parece plástico virgen. Entonces la gente no tiene esa percepción de que es algo que fue basura alguna vez. Muchas veces el hecho de que haya sido basura se percibe mal. Hay un componente emocional y hasta psicológico con todo esto. Sí. Yo me puedo quedar hablando toda la tarde, pero hay un montón de casos donde el uso de material reciclado no tuvo éxito porque la gente piensa que porque se deteriora un color, el material pierde calidad. Y eso no es así. Es porque tuvo procesos que hicieron que el color varíe. Pero Leo, que estás del otro lado, nosotros mientras conversamos estamos viendo imágenes de lo que es la planta y me interesa también que nos cuentes detalles de qué máquinas usan. Vemos ahí, ¿es máquina que se encuentra en cualquier taller industrial o son muy específicas? No, de hecho es interesante la pregunta. Nosotros al principio desarrollamos nuestras propias máquinas para poder trabajar porque lo que pasa con la industria plástica es que es todo muy de alta escala. Entonces cuando te querés meter en el mundillo, como que tenés que tener mucha plata o que ser de alguna familia o algún conocido plastiquero que te deje entrar y jugar con las máquinas. En general es difícil, ¿no? No era el caso nuestro de ninguna de las dos casos. Así que nos tocó armar las máquinas, hicimos inyectoras, hicimos horno y prensas para poder hacer estas placas y lo desarrollamos todo nosotros, los moldes, la forma en la cual se haría la producción, todo hecho por nosotros. Después sí trabajamos con máquinas inyectoras y otros procesos un poco más estandarizados, pero en general lo hacemos a través de proveedores. Así que eso es un poquito en un resumen, pero los invito a que nos sigan en Instagram y vean los procesos, que ahí se ve todo, y van a ver que hay algunas máquinas que son más tradicionales y otras que son más caseras. De lo que han hecho, Leo, ¿qué es lo que más pegó? Y vos decís, con esto la repegamos y fue la puerta de entrada a que nos conozcan. Sabés que es loco porque de alguna manera lo que más nos posicionó a nosotros fue un trabajo que hicimos con la cervecería Patagonia de Quilmes, que fue un set de apoyavasos, que hicimos 57.500 para ellos, directo para la empresa, en plena pandemia, lo desarrollamos todo en el 2020, y la verdad que eso nos cambió un poco porque nos dio el aval de una empresa grande que confió en nosotros, y a partir de ahí fue un poco más allanado el camino. Y también fue una gran palmada en la espalda para todo lo que veníamos investigando y trabajando, que todavía no se había formalizado tanto, y todavía nos tildaban un toque de locos, y a través de ese proyecto fue como, pará, estos pibes saben de lo que están haciendo, pueden hacer un proyecto de esta escala, y la verdad que eso fue un antes y un después a nivel confianza en nosotros mismos, y para adentro y para afuera, ¿no? Pero nunca un solo producto te salva. La realidad es que todos los meses tenemos que estar quemándonos la cabeza para seguir reinventándonos, pensando un poco todo, revisando costos, revisando todo, como para dar el mayor valor agregado a las personas y
y que sea de buena calidad, que sea duradero y que por atrás de todo, que es lo más importante y lo que más trabajamos, que sea sustentable, ¿no? Yamila y Leo, les agradecemos este Gracias a ustedes. rato con la tarde de APP y bueno, seguiremos de cerca el proyecto que tiene como este desafío ambiental de residuos plásticos a partir del escalado del proceso de producción de placas para amoblamientos a partir de material reciclado. En serio, les agradecemos muchísimo porque sabemos que estamos en una época del año Sí, la más- compleja, Sí. es difícil que por ahí vengan al estudio y eso lo valoramos mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias Leo por sumarte desde allá, obviamente. Y nada, los invitamos obviamente a seguirlo al equipo de Reaccionar en las redes y también a Plapiqui, que bueno, somos un instituto de CONICET, dependiente también de la Universidad Nacional del Sur, y a invitarlos a ver qué es lo que podemos hacer y tanto las recicladoras o como empresas que quieren trabajar con plásticos reciclados que se acerquen. Yo sé que muchas veces es difícil porque obviamente que todo trabajo tiene un costo. Por eso estas iniciativas son tan importantes, porque quizás si no hubiese sido este proyecto el que salía, hubiese pasado mucho más tiempo para que nosotros pudiésemos trabajar en conjunto, porque si no, no hay financiamiento para poder hacerlo, tanto para las empresas como para nosotros. Entonces es tiempo que nosotros tenemos que invertir que no vale. Claro. Entonces este tipo de iniciativas son fantásticas, así que si hay empresas de Bahía Blanca que por ahí uno dice, pero sos de Bahía Blanca y no conoces las empresas que trabajan en esto. Y la verdad que Y puede pasar. es grande Bahía. Sí, tal cual. Y una cuando- industria del plástico, además. Sí, interesante. bueno, la industria de plástico de Bahía Blanca, la del plástico. Estamos hablando de la del plástico. La del Claro. plástico reciclado por ahí es un poco más pequeña, ¿no? Trabajamos, igual hemos tenido un montón de reuniones, tenemos algunas ideas con algunas empresas que no quiero nombrar porque son futuras y no quiero quemar nada, pero la idea es seguir conociendo y invitarlos y aprovechar estas oportunidades. Nosotros estamos justamente para ofrecer el servicio a las distintas empresas, grandes, chiquitas, lo que sea. Así que los invitamos a conocernos, no solamente con plástico reciclado trabajamos, hacemos un montón de cosas. Sí, sí, seguro. Así que los invitamos y cuando quieran ir a Plapiqui las puertas están abiertas. No Muchas en enero, gracias. pero No, en febrero- después a partir de febrero o marzo. En febrero o marzo, cuando quieran. Leo y Yamila, gracias. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. Gracias a Que ustedes. tengan un feliz año. Seguiremos en contacto. Igualmente. Igualmente, chicos, Chao, Leo. gracias. Gracias, Yamila. Chau, chau. Hacemos una pequeña tanda y seguimos con la tarde de APP hasta las 20.